todo por la gran acogida que ha tenido la actividad. Bueno, la teníamos prevista para una sala más pequeñita, pero bueno, nos ha sorprendido y nos alegra que haya tenido esta acogida. Y sobre todo agradecérselo a Kauri, que suena un poco raro, ¿no? Como agradecerle a Kauri que haya tenido esta iniciativa que nos parece que es sumamente interesante. De hecho, ya tenemos programado ya todo este año, cada mes una de estas charlas hasta diciembre, y seguramente seguiremos el año siguiente. Nos parece que es una oportunidad fantástica para presentar temas de actualidad, pero también para que mucha gente que está trabajando en diferentes temas en la antropología tengan un pequeño foro donde puedan presentar sus trabajos. Así que nada, seguramente será muy interesante, y espero que haya un debate muy animado posteriormente. Así que nada, Álvaro, como presidente de Kauri, muchísimas gracias por la iniciativa y nada, te doy la palabra. Pues muchas gracias, Luis. Nada, pues en nombre de Kauri, porque bueno, somos todos aquí igual, más o menos, pues agradecer mucho esta participación, que al final es de lo que se trata. Kauri, para quien no lo sepa, es la Asociación de Amigos y Amigas del Museo Nacional de Antropología. Y bueno, esta iniciativa, que son estas conferencias de actualidad antropológica, pues lo hemos llamado así, se inaugura hoy con esta conferencia de LIC. Y además, hoy es una fecha también señalada porque el domingo fue la segunda efeméride que se celebra del Día Europeo de los Amigos y Amigas de los Museos en general. Entonces, bueno, pues también queríamos celebrarlo coincidiendo con el inicio de este ciclo y con la participación en él. Y bueno, este día pues tiene por lema este año lo de vuestros museos, nuestra pasión, ¿no? Nosotros queremos un poco ampliarlo e integrarlo, no es vuestro y nuestro, sino que yo creo que todos participamos, todas en mayor o menor medida. En este sentido, bueno, pues también abrir las puertas de Kauri. Ya estáis participando porque ya estáis en las actividades, pero también pues, asociar o podéis participar en el museo de diferentes maneras, y tanto la portada del museo, que decía Luis, como las de Kauri, pues están abiertas y abiertos a cualquier colaboración en la medida que os apetezca. Y bueno, pues contamos hoy con el lujo de esta colaboración del doctor Angelique Castillo Patón, que viene a hablarnos bajo este tema, ¿no?, de diálogos culturales sobre suicidas en Japón y Occidente, mitos y creaciones. Como creo que algunos o algunas de vosotros sabéis, Andy se doctoró hace poquito. Su tesis tuvo por título Sobre el concepto y el gobierno del suicidio, un análisis sociológico de los discursos instituidos e instituyentes. Y bueno, nos va a hablar un poco sobre una reflexión de una parte concreta, si no me equivoco, ¿no? Y lo ha desarrollado además pues, adaptándolo a lo que son el contexto donde estamos, ¿no?, que es el Museo de Antropología. Y sin más, bueno, pues os dejo con Nelly, que fue, como decía, se me olvidó decirlo, ¿no?, pues doctorado por la Universidad Complutense, muy reciente, o sea que estamos de pura actualidad antropológica también. Así que bueno, muchas gracias, Eric. Genial, muchas gracias. Bueno, voy a decirlo, pero hay que repetirlo. Gracias a Kauri y al Museo Nacional de Antropología por esta oportunidad, y sobre todo por darnos la facilidad, ¿vale?, porque de aquí un poco complicado esto con el cable. Bueno, pero la oportunidad de presentar lo que sería una pequeña parte de mi tesis doctoral, en la cual no está completamente sobre el suicidio en Japón, sino más bien sobre los aspectos que tienen que ver. Quisiera saber así, ¿verdad? Me falta. No estaba viendo la opción, los comandos no estaban funcionando, así que bueno, eso es un asunto. Como comentaba, mi tesis doctoral no se focaliza estrictamente sobre el contexto japonés, sino que más bien se refiere a una reconstrucción que tiene que ver sobre los discursos en torno al suicidio de la historia. Es una tesis un poco peculiar porque se caracteriza por una visión muy interdisciplinar en la cual pues, incorpora elementos propios de la sociología
metodología, concretamente la metodología del lenguaje, de la historia, particularmente la historia de los conceptos, y aspectos antropológicos que tienen que ver con la dimensión cultural, ¿no? Como esa cuestión más permeable, manejable, dúctil, ¿no? Que los antropólogos han ocupado bastantes décadas a intentar definir, ¿no? qué es la cultura, en qué consiste, con los diversos enfoques que caracterizan. En este sentido, pues, por dar un poco los precedentes, ¿no? que sería una aplicación de lo que sería el marco teórico de la tesis doctoral, en esta visión que tiene que ver con cómo se ve y cómo se ha construido la idea del suicidio dentro y sobre todo fuera de Japón, tiene que ver con esta visión de cómo se mira, cómo se nombra, cómo se reproduce un concepto referido a la muerte autodirigida, en la cual pues, el contexto japonés, en sus contextos, tiene una polisemia que no es como la que se da en el contexto occidental, que está caracterizado por visiones incluso más pegadas a la psicología y a la psiquiatría. Esto es interesante porque en Japón conviven estas dos visiones, que es una visión más tradicional, más polisémica, en la cual pues, no intentamos entender el análisis estrictamente etimológico-lingüístico, porque Japón es un entorno a las formas de nombrar el suicidio, lo cual pues, hace bastante complicado de entrar en detalle y hablar del sema, los prefijos, los sufijos, de cómo japonés se puede leer a la china o a la japonesa. Si alguno tenéis un poco idea sobre el japonés, pues sabéis que es un idioma un poco peculiar, ¿no? Incluso dentro del contexto asiático. Y lo que quería traer aquí es como esa aplicación, ¿no? De cómo traer esta reconstrucción, esta genealogía, ¿no? De cómo en Occidente se ha ido construyendo el suicidio, que es un biologismo del siglo XVIII, que existe una palabra en inglés, en francés y en castellano, que sea suicidio, por el latín, eufemismos, perífrasis, vueltas que no tenían que decir esta muerte como tal, y que radican pues, en diversas escrituras propias de la medicina y sobre todo ya digo, esto es un poco por introducir el marco teórico. No voy a ser tan denso a lo largo de la exposición porque la idea es ver qué suerte de hitos y narrativas se han ido construyendo a lo que ahora actualmente una visión más hegemónica, ¿no? Más, pero es más pensable y decible acerca del suicidio en Japón, y la cual, pues bueno, como podéis ver, son unos autores más propios de la sociología y de la historia de la perspectiva más foucaultiana, que tiene que ver con el discurso, la construcción de las formas de hablar y de pensar y sobre todo de verificar. Y estas visiones que tienen que ver con esas discusiones más antropológicas, ¿no? De la idea de la mentalidad, ¿no? La mentalidad compartida y sobre todo lo que se habla es de las mentalidades de John Howard, de Utillas-Method, ¿no? Esa caja de narrativas que se constituyen y se construyen en las suerte de mentes colectivas, imaginariamente colectiva, que realmente no existe, pero que sí que da lugar a ese ejercicio narrativo, en el cual, pues, evidentemente, hay cuestiones ideológicas en la cual pues, legitiman una u otra forma de comprender esta conducta, en la cual pues, bueno, se produce. ¿Se oye bien? Sí, como tengo el micro es un poco peculiar, acostumbrado a proyectar la voz de otra manera. Dicho cual, pues aquí lo que trato de ver es como un poco qué procesos de resignificación y resemantización del suicidio se han dado en Japón, dialogando con los observadores occidentales. Porque al final el significado de Japón, que el nombre propio es un término occidental, porque si no sea Nippon, Japón es como la forma china de ver Nippon, y de hecho otra forma por la cual los holandeses y posiblemente los norteamericanos han venido a presentar a Japón al mundo, que luego hablaré de ello, han dado a entender, pues bueno, qué es lo que entendemos de esta mal llamada nación suicida. Bien, cuando hablamos o pensamos en Japón, pues es fácil pensar, ¿no? en este archipiélago con forma de plátano, disculpad la figura, en la cual
se tiende a olvidar que es un archipiélago compuesto de muchísimas islas y sobre todo dividido en 4 grandes regiones, o 4 grandes islas, que tendríamos al norte Hokkaido, que no tiene nada que ver con las tradiciones japonesas más estereotipadas que tenemos en la cabeza, con unas condiciones históricas y culturales completamente distintas a la isla principal, la de Honshu. Y de hecho, Hokkaido está prácticamente desanexionado a lo que es la cordillera japonesa. Entonces, acortando la mirada, cuando hablamos de la isla de Honshu, que es la principal, ¿no? La que está de Tokio, Osaka y Kioto, al final los arquetipos japoneses se refieren a una parte muy pequeña, que es ese espacio en el cual se movió la primera corte en la zona de Yamato, la zona de actual Kioto, a la zona de Edo, que es actual Tokio. Y luego pues teníamos las dos islas más tradicionalistas, tanto según la propia historia política y sobre todo política de Japón, que serían Shikoku y Kyushu. De hecho, serían como los grandes bastiones del mito japonés del samurái. Bien, antes de dar gracias al museo, pero quería reiterar este agradecimiento porque ha sido un privilegio absoluto, sobre todo con la mediación de Álvaro, poder acceder al que es el archivo histórico, completamente fotográfico, de Japón del siglo XIX, en el cual hay una serie de fotografías muy interesantes, no solo por su valor netamente histórico o antropológico, sino por ese elemento simbólico, es la forma por la cual un occidental, concretamente Adolfo Farsali, a finales del siglo XIX, en la zona de Yokohama y en los alrededores del Monte Fuji, va construyendo un archivo fotográfico de lo que hoy en día podemos conocer como ese Japón exótico, ese Japón oriental, ¿no? tan arquetípico y sobre todo pues, tan vinculado con esos elementos de lo místico, de la vinculación, de la naturaleza, esas figuras marciales, ¿no? En las cuales pues, el Shinto, ¿no? El sintoísmo, que es la religión predominante en Japón, pues, se confunde con aspectos del budismo y del confucianismo, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues, yo quiero dar las gracias al museo por dejar acceder a esta parte de la colección de Asia-Pacífico, en la cual pues, tiene piezas bastante interesantes, ¿no? a este respecto. ¿Por qué pongo esta foto en primer lugar? Como para hablar de cuál es esa imagen, ¿no? Cuál es esa narrativa predominante que nos viene a la cabeza cuando pensamos, cuando se habla de Japón, ¿no? Vienen las flores de cerezo, el Monte Fuji, el sushi, cosas así. Porque es una imagen que no solo responde a un tipo de construcción prolongada en el tiempo, sino que actualmente es la que proyecta los propios japoneses. Bueno, Japón. La primera imagen no es un collage que yo haya elaborado, es una captura de pantalla de la Fundación Japón Madrid, en la cual ellos mismos presentan como pues, bueno, elementos representativos del mundo japonés, pues por supuesto la granola de Kanagawa, pues el platón Buki, el dorayaki, los anime y manga, el kimono, etcétera, etcétera. Y luego, dentro del propio Japón, pues lo que sería una de las principales agencias vinculadas a la promoción cultural, vemos que en su carrusel, ¿no? de presentación de la agencia, de las actividades que coordinan y que impulsan, aparecen los occidentales por verse más caras japoneses. Es maravilloso. Es maravilloso como dicho en términos un poco llanos, cómo se vende una imagen de Japón, tanto dentro como fuera, ¿no? Que repite a esos estereotipos, a esos clichés, a esos arquetipos que hacia luego redundan en la narrativa de que, bueno, Japón es una parte muy pequeña que se convierte en un conjunto nacional que a su vez tiene implicaciones globales. ¿Por qué hablo de esto? Porque la propia noción de suicidio dentro y fuera de Japón remite a estas construcciones, que son dialógicas, que hablan de cómo símbolos y sobre todo textos vienen a compartirse, a construirse y a constituirse de una forma completamente dilatada. Porque al final son diálogos fragmentarios entre autores, entre escuelas, entre diplomáticos,
en las que como trataré de ir sacando un poco de forma más detallada, han dado lugar a esta idea de por qué Japón se caracteriza por una aceptación tan extendida de la muerte autotrífica. Bien. Ahondando en esta idea de los estereotipos, ¿no? De las imágenes arquetípicas, ¿no? De las grandes narrativas hegemónicas, pues obviamente hablar de Japón, este constructor, es hablar del samurái, ¿no? Como el emblema japonés. Ese gran guerrero, ese mito, en este sentido, que habla de, pues bueno, una figura de aparece en las espadas cruzadas, que no se trata de más para entendernos, se refería a ese tipo de emblema particular, un tipo de espina en particular, en el que, sin embargo, se producen pues, una serie de construcciones de corte nacionalista propias de finales del siglo XIX y comienzos del XX, en los cuales el samurái japonés no es lo que pensábamos que era. ¿Y por qué pensábamos que era esto? Porque se tiende a asociar al samurái como una suerte de héroe nacional, de modelo de buena conducta, de respetabilidad, de honor, de lealtad, tanto a la familia como que sería la corte imperial, y de profundo deber, cuando realmente el samurái es más que un sirviente, un gran señor. Y la primera figura del samurái ha llevado una gran transformación en los diversos siglos que ha atravesado lo que es la construcción de esta figura en el mal llamado, ¿no? Medievo japonés. De hecho, los samuráis empiezan a aparecer en lo que será nuestro siglo X-XI y en torno al siglo XIV empiezan a tener una suerte de importancia bastante notoria frente a la corte imperial hasta que se produce lo que se llama el llamado periodo del shogunato, ¿no? Que es un tipo de gobierno de corte militar que predomina sobre el gobierno nacional imperial. De hecho, si estáis muy interesados en la historia de Japón, es muy interesante ver cómo en 1600 se proclama el shogunato de Tokugawa, en el cual pues, se implanta un tipo de gobierno, según los occidentales, dictatorial, en el cual es una casta militar que gobierna Japón y que posiblemente lo va anexionando. Los samuráis son fundamentales para poder fundamentar todo lo que sería el orden político militar del shogun, ¿no? Que bueno, ahora están viendo por esta serie de Disney que acaba de sacar. Bien, esta es una clase de historia de Japón. De hecho, no soy experto en historia de Japón, aunque es importante tener como en cuenta estos detalles históricos, porque se puede la paradoja en el shogunato de Tokugawa. Los samuráis pierden importancia. Pierden importancia frente a un modelo de investigación política en el cual se le debe respeto y lealtad a un señor militar. El samurái no es independiente. El samurái es una posesión de otro gran señor que a su vez tiene sus pactos y contratos de lealtad, que esto en antropología esto habéis visto con bastante más detalle, ¿no? Las cuestiones que tienen que ver con el sistema de parentesco, en los cuales el samurái no es nada más que un activo. Podríamos ser una especie de gestor, ¿no? Entonces, el samurái no es un caballero medieval, no es un señor autónomo, independiente, no, es un sirviente armado. ¿De acuerdo? ¿Por qué me temo a esto? Porque en el siglo XX, o justamente a finales del siglo XIX, principios del XX, se publica este libro, que es Bushido, que a todos nos sonará, ¿no? Que tenemos la cabeza que Bushido es el código del samurái, es un libro de caballería, etc. Bueno, Bushido es un libro publicado en el 1900. Es verdad que existe un código, o una serie de códigos que se recopilan en Tokugawa, que es una especie de recopilatorio de los buenos haceres de los samuráis, de acuerdo a sus juramentos y lealtades con sus señores feudales, los daimyos, pero la idea de Bushido, la idea que tiene que ver con la honorabilidad con su señor, y sobre todo con la idea, ¿no?, arquetípica de un Japón
Mason Itobe, que es un autor de familia de origen samurái, pero se da la circunstancia que los samuráis fueron abolidos en 1874. Momento en el cual Itobe tendría en torno a 6 años. Itobe no conoció el sistema samurái. Viene de familia samurái, pero a su vez Itobe es un japonés radicado en California, miembro de la comitiva de la Sociedad de Naciones del proyecto, ¿no? Del proyecto de la Sociedad de Naciones, de las Naciones, en el cual pues, tiene una visión muy arquetípica, ¿no? De qué fue aquel Japón antes de la Constitución Meiji, ¿no? Que sabéis que la Constitución Meiji es el periodo de modernización de Japón, el momento en el cual el shogunato, que os comentaba previamente, toca su fin, porque se produce una nueva toma de poder por parte de los emperadores, concretamente el emperador Meiji. Esto es interesante porque aquí se empieza la romantización, ¿no? De la figura de qué era el samurái, qué significa el samurái para Japón y sobre todo, qué implica los samuráis para los japoneses. Si bien podéis ver al final del índice, hay la página 127 de lo que sea la decimotercera edición de un libro escrito originalmente en inglés, pensado para un público occidental, completamente norteamericano. Se habla de esta idea de la institución del suicidio y la preparación para ello. Y esto es muy curioso, muy interesante, porque esta es una de las primeras publicaciones que empiezan a construir una imagen de cómo es Japón visto por los japoneses, pero retratado para los occidentales. Yo tengo un libro aquí, que claro, no lo veréis bien, que es Dai Nippon, el Japón, que está recién publicado en Satori, que es de Antonio García Gansó, que es uno de los primeros españoles en mantener una correspondencia activa con artistas japoneses en el año 1888. Yo lo recomiendo porque, al igual que Bushido, es un tipo de literatura que estira entre el ensayo, la literatura del viaje, la reflexión antropológica, en la cual pues, se habla de cómo explicar Japón para los no japoneses. Pero, al mismo tiempo que se produce esa explicación, se está construyendo una imagen arquetípica de lo que realmente es Japón. En este caso, pues lo que serían esas figuras de referencia y sobre todo las figuras que explican la aceptabilidad de la muerte autofingida, ¿no? Sobre todo bajo la institución del seppuku o el mal llamado haraki, que ahora explicaré por qué está la distinción. Esto es interesante porque la idea que se tiene actualmente sobre el hecho por el cual en Japón el suicidio es un fenómeno muy extendido, muy normalizado y aceptado de acuerdo a mandatos de honorabilidad, de respeto y de responsabilidad, viene de esto, de la construcción de la representación de una figura pensada para una élite militar, como eran los samuráis, a lo que se llama extensión a toda la población japonesa. Pero en todo caso una modernización nacionalista de la idea del suicidio bajo responsabilidad, bajo mandato, bajo operario, pues ya un poco cartelados, ¿no? En este sentido. Pero esto es interesante porque al final es cómo se explica el suicidio tanto dentro como fuera de Japón. Y de hecho es curioso porque hay una expresión en japonés que es kakuo no jisatsu, que tiene que ver con esa visión por la cual se produce un suicidio por determinación, un suicidio por responsabilidad, que al final es una especie de traducción de jiketsu, que es el término antiguo por el cual se establecía el mandato por el cual los samuráis tenían que darse muerte para haber cometido algún tipo de falta o porque se les mandaba hacerlo. Y esto es importante porque el conocido seppuku, ¿no? El harakiri que tenemos todos en mente, desde el siglo XVII era pena capital. No era una institución voluntaria en el sentido de he fallado a mi honor y a mi respetabilidad y cometo un suicidio de forma ritual. No,
rey estima, de acuerdo al señor feudal del momento, que he de darme muerte de esta forma. Y esto es interesante porque el seppuku es un ritual muy detallado, que reconoce de distintas acepciones para describir bajo qué motivo se produce este tipo de suicidio. Bien. Disculpad si voy un poco atrás adelante, pero es entender cómo esta idea se va construyendo, enredando y sobre todo simplificando en base a nociones que son mucho más complejas, mucho más densas y sobre todo que responden a una reconstrucción de la historia que no es la que se da de acuerdo a los tiempos que aquí analizamos. Por ello es interesante ver este fragmento de Bushido, en el cual pues, Itobe explica que el suicidio es algo honorable en la cultura japonesa, porque tiene que ver con una visión en la cual pues, él establece la comparación con lo que serían los arquetipos occidentales, que de hecho, si podéis ver en el fragmento, verá que antes habla de la comparación entre los samuráis y los cristianos, pero pone en relación cómo este tipo de suicidio, que al final se convierte como una figura hegemónica, tiene que ver con esas figuras antiquísimas, ¿no?, que pertenecen a la antigüedad clásica de Catón, Bruto y Petronio, que al final hablan pues, del pasado romano, en el cual pues, obviamente ha habido una serie de recreaciones también históricas en las que ha habido sus sucesivos y diversos mitos. De hecho, Catón, el ejemplo del mártir republicano, es un tipo de mito muy recurrente en la literatura francesca, en la cual se trata de indicar una visión más politizada del suicidio en Europa, que también contribuye pues, a desacralizar y sobre todo a desestigmatizar la visión más pecaminosa construida a través de esos siglos de discurso cristiano en torno a pues, la condición de la voluntad. Bueno, en este sentido, pues como veis, todo es muy explícito a la hora de declarar que bueno, el seppuku es una institución legal y ceremonial. Y de hecho es muy interesante cómo en el museo, que se puede encontrar fácilmente en internet, aparte de existir múltiples ediciones actuales, se perpetúa esta recreación de los mitos de la honorabilidad, del deber, etcétera, etcétera. Bien, esto poniendo en vínculo estas visiones arquetípicas y sobre todo dialógicas, ¿no?, entre Japón y Occidente, pues bueno, si conocéis la japonesa, Japón prácticamente comienza a abrirse al resto del mundo a partir de mitad del siglo XIX, por lo que se llama el programa de los cánones. En este sentido, pues, bueno, Estados Unidos puso unos buques de la Armada de la capital imperial para forzar a los diplomáticos japoneses a que abrieran sus puertos para el comercio marítimo. No voy a meterme en esto, pero creo que es interesante a la hora de entender, ¿no?, ese tipo de diálogos, a unos forzados y otros impuestos, que llaman así nuevos, que diálogos, que hablan de cómo esa fascinación de fuera y también esta inculcación de él. Y aquí, volviendo al archivo fotográfico de Vasari, vemos cómo Enrique II de Borbón pues, hace una foto en Yokohama, cerca de Tokio, vestido pues, a japonesa, ¿no?, muy vistosa, muy atractiva, ¿no?, sobre todo en la época se elabora un estilo artístico de Europa que se llama el japonismo, un tipo de literatura muy concreta que trata de traducir los haiku, adaptarlos a las corrientes del modernismo literario, etcétera, etcétera. Pero en la misma época vemos como el emperador Meiji se viste a la prusiana. Un occidental va a Japón y se viste como un japonés, pero un japonés en Japón se viste como un occidental. Y no es el único en este sentido, sino que tiene que ver con esas dinámicas, ¿no?, que tienen que ver con
con esa construcción, con ese proceso de modernización, que yo llamo más bien de hibridación cultural, que sé que se produce en Japón y que da lugar a fenómenos y expresiones actuales que nos llaman poderosamente la atención, ¿no? y que luego trata de elaborar pues, de forma un poco más sosegada, pero que creo que es interesante. Entonces, en este sentido, pues, os voy a presentar una imagen que es del archivo del museo. Os aviso que en principio podría ir la sensibilidad, pero no es una imagen real, ¿vale? Es una representación. Y os explico por qué es una representación. Y es del archivo de Vasari, que es la foto de un segundo. Impresiona, y de hecho cuando con Álvaro estuvimos mirando ahí el archivo del museo, pues, muchas fotos que había, a mí me sonaba que existían este tipo de fotografías en las cuales se trataba de dar esta visión muy exotizante, ¿no? De las cosas que hacían en Japón, de las costumbres tan extrañas, ¿no? Que es como muy propio de ese relato de la antropología de lo exótico de Golbejano, ¿no? Que se daba en el siglo XIX. Eso, todo ese tipo de montajes fotográficos, pues un montaje fotográfico, en el cual, en primer lugar, la foto se produce en un periodo en el cual el seppuku está abolido. En 1871 se comienzan los decretos que empiezan a abolir la figura del samurái con todos sus privilegios, derechos honoríficos, etc., en el cual el seppuku es uno de ellos, porque es una muerte paradójica, porque tiene ese componente voluntario, si bien bajo un mandato legal de pena capital. Entonces, es una institución que es abolida, porque se considera que es barbárica, que pertenece al Japón medieval, que no va con la Constitución Meiji de 1868. Asimismo, los samuráis, los daimos, pierden sus derechos feudales, tanto sobre la tierra como sobre sus clientes. Se les prohíbe llevar ese peinado. Si veis aquí la foto, está datada entre 1880 y 1890. En el 73 se les prohíbe llevar ese tipo de peinado, que bueno, es característico y que hoy en día se mantiene en los luchadores del sumo. Y sobre todo se les prohíbe portar espadas. ¿Por qué? Porque la organización del poder político de Japón estipula que solo el ejército y la policía pueden llevar armas. Y los señores feudales ya no son parte de esa nueva estructura político-militar en la cual además ellos se opusieron porque vulneraban sus derechos civiles históricos. En este sentido, es un ritual fuera de época. Es un montaje con el que no pertenece a ese momento y sobre todo porque es una colección de fotos que se produce en Yokohama. Y Yokohama está prácticamente al lado de Kyoto, todo el distrito de Tokio. Entonces, Yokohama es conocido en la época por ser el lugar de paso de los distintos diplomáticos y viajeros occidentales. Yokohama era un escaparate de Japón para el mundo. Y de hecho es muy interesante ver cómo Adolfo Vasari tiene multitud de fotos que al final pues, acuden una vez como muy teatral, ¿no? Son las mismas posiciones, las posturas, con trajes típicos, etcétera, etcétera. Si bien practicando en este caso rituales que ya no existen, que ya están ensalzados por ley. Si bien la pinta que se siguen produciendo de forma informal y no prevista en la sociedad japonesa. ¿De acuerdo? Pero además, Vasari tiene la peculiaridad que su colección de fotos son todas coloreadas. Entonces, esto no es un tintado posterior. La foto original es coloreada para luego ser vendida, producida de forma masiva en grandes álbumes, sacados muy bonitos, preciosos, a distintos públicos occidentales. Que exhiben, ¿no? Que muestran, pues bueno, esto es Japón, de exóticos, que ritual, etc. Si bien, al igual que ocurría con el Bushido, ¿no? de Itobe, esto ya no existe. Esto es una reconstrucción de un pasado que además ni siquiera es el pasado inmediato, es el pasado remoto, en el cual, pues bueno, sí, se ponen los ramos de Sakaki, ¿no? Que tienen que ver con
sectores, ¿no?, de la ejecución que más están mal posicionados, porque tienen que estar más alejados para que no se aplique la sangre, porque la sangre es impura en el sintoísmo. El propio ejecutado, el samurái, porque el seppuku solo practican samuráis. Luego lo practican soldados, militares, civiles, sobre todo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pero es de samuráis. Y el samurái no tiene miedo a exponer su cuerpo. Y de hecho aquí aparece tapado. Y es más, la figura del... no me acuerdo del nombre japonés, pero del segundo, ¿no?, el asistente de la espada, es un compañero o un siguiente de confianza del propio samurái que le elige para dar el golpe de gracia. Porque el samurái no muere del corte de vientre que se practica, sino que tiene que levantar un palo o un abanico para que su siguiente, con gran honor, le dé el golpe de gracia para que no sufra más allá del derecho. ¿De acuerdo? Entonces, aquí faltan elementos rituales que un cierto tipo corroborar que esta foto efectivamente es un montaje, una representación. De hecho, no es la única que hay de este modo, como ves, es prácticamente calcada y de hecho pues corresponde a la misma época. Y además, como bien podéis ver en el pie de página de la foto original, pues se habla de esa figura del harakiri judicial. ¿Qué ocurre con el término harakiri? Harakiri y seppuku significan lo mismo, que es corte de vientre. Si bien uno es leído a la forma china y otro es leído a la forma japonesa. Seppuku es la forma, digamos, más rigurosa de hablar de ese tipo de suicidio ritual. Que yo tengo mis dudas de llamarlo suicidio, porque creo que el término suicidio en Occidente es distinto a lo que está ritualizándose aquí, a lo que se está tratando de explicar y sobre todo de explicitar. De hecho, el seppuku tiene dos formas. Tiene la forma más clásica y antigua, que es el jin-jin, que es la forma voluntaria, en la cual pues, el samurái acepta practicarse el corte de vientre de estas formas, las cuales yo creo que apuntadas por lo menos 8 términos distintos a la hora de referirse, bien por responsabilidad, bien por falta, bien porque se lo ordené su daño. Lo cual, aquí la voluntariedad, según la noción occidental, según la visión individualizada que tenemos hoy en día de la persona, no queda todo claro, ¿no? Pero aquí está un poco esta idea también de rescatar las lecturas antropológicas, sobre todo de Green Rule, ¿no?, de la idea de la mentalidad, ¿no?, cómo se construyen las narrativas del individuo para el grupo y del grupo para el individuo, con todos los elementos que a Green Rule hay que tomarle con distancia y con cautela, ¿no? Pero es interesante hablar de como esa mística, ¿no?, que hay en las nociones premodernas al sujeto individual. Y de hecho, en japonés actualmente el suicidio es isatsu, que es traducido, es que es más fácilmente traducido al inglés que al castellano, que sería como self-slaughter, que es como el autoasesinato. Pero claro, la connotación de asesinato en japonés no es la misma que la que tenemos en castellano y por supuesto la que se tiene en inglés, que es lo interesante, ¿no?, de cómo se ha acuñado una suerte de neologismo en el propio japonés que recuerda más a la forma de expresarse el suicidio en inglés que en el propio japonés, que habla más del método, ¿no?, del método, del ritual, del motivo. Eso es interesantísimo, ¿no? En el japonés, tanto contemporáneo como antiguo, el suicidio, sobre todo de la élite samurái, se explica por el motivo. No es tanto la muerte del sujeto, sí, de forma voluntaria, de forma obligada, no, es ¿por qué motivo? Porque le faltó respeto a su señor, porque su señor le ha mandado matarse en ese momento para mostrar su poder ante otro señor. O sea, es muy complejo. Y de hecho, parece que no estoy centrado solo en esta forma ritual, y sobre todo perteneciente a una élite, pero que al fin y al cabo construye una narrativa que se democratiza.
Y eso es interesantísimo, porque las narrativas que rodean el sacrificio y la visión heroica del samurái se trasladan a la actualidad a diversos acontecimientos históricos en los que, por ejemplo, en la foto de abajo, pues el general Nogi, que alto mando militar de la época Meiji, cuando muere el emperador Meiji, él se practica la apertura de la mente. No hace un seppuku, porque el seppuku es ilegal, no está permitido por la ley, pero él tiene que seguir a su amo la muerte, como los antiguos samuráis. Se ha muerto el emperador, yo he de seguir. Y él lo practica, nadie se lo ha mandado, él lo ha hecho, por puro fervor nacionalista, por seguir a su señor. Lo mismo ocurre, o de forma más similar, con Yukio Mishima, que muchos conocéis, pues es un excelente escritor japonés de la época de posguerra, que era autor de profundas convicciones no solo internacionalistas, sino muy románticas. O sea, la idea del samurái actual en parte se le debe a autores como él, que construye esa idea de el individuo fuerte, marcial, entregado a la causa. De hecho, el caso de Mishima es muy impactante en Japón porque se produjo en 1870 tras un intento de golpe de Estado, el cual quería restaurar lo imperial de Japón, ¿no? Tras lo que la reacción de la Segunda Guerra Mundial. Y al estallar el golpe, él se practicó en una azotea en Jardín. Y de hecho, lo importante de aquel momento fue que la sociedad japonesa, o las narrativas que había en la sociedad japonesa, era que había sido una sociedad profundamente adelantada, arrepentida, ¿no?, de su pasado imperial, de todas las romantizaciones y nostalgias belicistas, pero la muerte de Mishima tuvo muy buena acogida en la sociedad japonesa. Tremenda acogida. Y de hecho, hoy en día hay una suerte de devoción por la idea de Mishima como el último, el verdaderamente último samurái. Lo cual nos devuelve a esas reconstrucciones nacionalistas, ¿no?, identitarias de una imagen que normalmente no es la que era, pero que contribuía, pues, a consolidar una narrativa de comunidad. Asimismo, si os fijáis en el monumento de la foto del extremo izquierdo, tiene que ver con uno de los múltiples sucesos que se dieron durante la Segunda Guerra Mundial, sobre todo a finales, que fueron los suicidios en masa por parte tanto de soldados como de civiles tras las diversas derrotas en Japón. Está concretamente en la isla de Saipan, en las Marianas del Norte, en el cual, pues, en torno a 1000, 2000, no saben exactamente bien el número, de personas se tiraron por una capital, porque habían perdido, en este caso, la batalla, y no podían permitirse la vergüenza, ¿no?, de ser capturados por los norteamericanos. Lo mismo ocurrió con la firma de armisticio en Japón, en el cual, pues, en torno a 100 personas se practicaron el seppuku, o el haki, porque no estaba organizado, delante del paciente, como forma de mostrar su perdón y vergüenza al emperador por haber cumplido su deber sagrado de proteger Japón. Hoy en día esto no está tan extendido. Este tipo de suicidio en Japón se asocia como a un 2% de las muertes, que son bastantes, tienden a ir en torno a 20.000 suicidios al año, pero muy pocos se dan por esa circunstancia, apenas están habitualizados, se les asocia más con trastornos psiquiátricos de tipo esquizofrénico, esquizoide, que coge ese arquetipo, ¿no? Este arquetipo, sobre todo esta noción por la cual no solo la figura mítica de un héroe suicidio, sino de una geografía de suicidio. Que esto es muy común en todos los países, pero en Japón es algo impresionante, porque tenemos, por un lado, lo que se llaman los acantilados de Tojima, que es donde sale el señor con los climáticos, que es un rescatista que trata de disuadir a personas que no se suiciden en esas costas. Luego tendríamos uno de los muchos volcanes donde se han llevado a cabo suicidios de forma ciertamente recurrente, en este caso es en
Monte Mihara, en una isla del sur de Tokio. Y, por supuesto, el bosque de Aokigahara, que es el llamado bosque de los suicidas, en el cual, pues, bueno, se ha construido una especie como de geografía siniestra, macabra, de lugar de peregrinaje hacia la muerte. Que tiene que ver más con una tradición sintoísta, que tampoco entraré mucho en ello, ¿no? Que es de los dioses que van susurrando el camino hacia la muerte, ¿no? Que son los Shinigami, ¿no? Pero es por estas imágenes de cómo han construido esa imagen de nación suicida, ¿no? Que al final no tiene tanto suicida como ocurre con otros territorios del mundo, como Lesoto. Lesoto, todos cuando pensamos en países donde el suicidio más alto, pues Japón, Corea del Sur, Finlandia, un día, Finlandia es bastante bajo el suicidio hoy en día. De hecho, en Lituania es más alto el suicidio que en Finlandia, en términos de tasas. Pero tanto en tasas como en los absolutos, Lesoto, Suriname, países que nunca aparecen en prensa. Y uno diría, ¿dónde está Suriname? ¿Quién es la Suriname? Pues presidente de nada. ¿No? Pero construir esa idea, ¿no? De colaboración suicida, con geografías suicidas, con héroes suicidas, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, muy vinculado a lo que se ha actualidad, a una ética del trabajo. El samurái, esto me gusta mucho la imagen de un japonés actual, que es Joshua Friedman. Hay que pensar a Japón como un samurái con un maletín de ejecutivo. Porque esa figura arquetípica que se ha construido tanto dentro como fuera de Japón. Y es que el samurái ahora es el ejecutivo, el trabajador de la piel, el político, etcétera. Les recomiendo los trabajos de Junko Tanaka, que es una antropóloga japonesa, que ha llevado a cabo pues, diversas etnografías en espacios psiquiátricos, pero también muy vinculado a esta dimensión cultural, ¿no? De cómo se ha ido construyendo esta visión de Japón como nación suicida. Y es muy interesante ver cómo el bushido aparece en la ética del trabajo en Japón y como justificación de por qué el suicidio o la muerte autosuicida es una opción, ¿no? Y es más, es notable llevarlo a cabo. Esta narrativa se rompió en los años 90 con la enorme crisis que atravesó Japón en su momento, sobre todo por la crisis de deuda. Porque en Japón, si bien ahora sigue existiendo, pero se ha atajado este fenómeno, se da la circunstancia en que las pólizas de vida y de seguros cancelaban los seguros que se contraían con el suicidio de los contratantes o firmantes. Entonces, si en este caso el padre de familia, pues como confirmante de esta empresa, pues, se suicidaba, la deuda no pasaba a sus familiares, que sea un poco reproducir esa idea arquetípica y nostálgica de bueno, el samurái entregado a su causa y practicándose el suicidio de forma ritual para que no caiga la vergüenza sobre los suyos. En ese sentido, es muy interesante ver pues, cómo los manuales del business, ¿no? y digamos del management vuelven a rescatar la visión del bushido, la estética de la muerte, de la filosofía de la muerte, de la metáfora de la propia muerte de la empresa, de si uno, bueno, si lo pasamos bien por las prácticas del emprendimiento, ¿no? De esta idea de autosuperación, de la potencia y en última instancia pues, la aceptación, ¿no? de la adversidad, en la cual a mí me parece muy interesante ver cómo se podría hablar del bushido de Vittorio como una especie de libro de motivación. No puede decir autoayuda, ¿no? Pero como de literatura motivacional. Y cómo actualmente, hoy en día, esto sirve para justificar un tipo de narrativa, ¿no? De la entrega y sobre todo del autosacrificio de los japoneses a una empresa mayor, mejor dicho, en este caso su trabajo. A este respecto, pues, esto es un ejemplo de muchos, uno de los grandes gurús que tratan de abordar esta concepción de cómo explicar la entrega del sacrificio hasta los límites más insospechados.
no solo dentro de Japón, sino fuera. ¿No? Que estos elogios que se practican de vez en cuando, de bueno, es que los japoneses trabajan como nadie, se entregan como nadie, mira que incluso llegan a estos límites y eso les hace honorables, les hace respetables, les hace de grandes trabajadores. Nada más alejado de la realidad. A este respecto, pues para ya ir acabando, lo interesante es cómo actualmente estas lecturas, digamos, más tradicionales de la figura del suicidio en Japón, sobre todo a partir de Samurai y de su muerte ritual, han ido construyendo esta visión muy interesante en la que, a su vez, paradójicamente, se produce una suerte de desactivación clínica por la cual, si no, los japoneses no se suicidan por honor, por responsabilidad, por entrega a los suyos, no, es porque hay un problema de salud mental, de enfermedad mental en Japón que no está abordado de forma adecuada. Esto es interesante porque se produce una medicalización del suicidio cuando históricamente el suicidio en Japón ha estado explicado de forma estrictamente cultural. Y eso los propios psiquiatras lo debatan de forma bastante dilatada en el tiempo, porque Japón, junto con otros países asiáticos, pero sobre todo Japón, ha sido como el gran ejemplo en contra de las tesis psiquiátricas. ¿No? Lo que ha demostrado que no todo suicidio tiene que ver con una enfermedad mental, con un cuadro diagnóstico, sino con elementos culturales que en el caso japonés explicaban gran parte de ese tipo de muertes. Principalmente, luego, pues lo que sería la llamada democracia imperial, que luego se va indicando a un modelo más constitucionalista, ¿no? Pero es muy interesante ver cómo estos diálogos, estas asimilaciones, estas hibridaciones culturales se producen tanto dentro como fuera del territorio japonés, con todos los arquetipos, con todos los símbolos, con toda la movilización ideológica, ¿no? que lleva a cabo, porque no es lo mismo ver al trabajador japonés entregado, con fuerza, con honor, a ver al trabajador japonés como un individuo explotado, deprimido, aislado, etc. En este sentido, pues yo lo que he tratado de hacer pues, de forma un poco superficial, ¿no? Es ver cómo estas narrativas, estos discursos han ido reconfigurando una imagen que encuentra sus contradicciones, pero también sus explicaciones, y que nos llegan a nosotros de una forma particularmente simplificada, pero que en términos científicos sociales nos ayudan a entender otros procesos que pueden ser o no similares a este, en el cual se explica cómo una forma de aceptar o de negar la muerte autoinfligida se da basada en unos fundamentos u a otros, y muchas veces indicados, pues, en este caso, como puede ser una narrativa nacionalista, como sería el propio proceso de construcción de la identidad imperial japonesa desde finales del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial, o lo que sería pues, aquellos datos más vinculados con la visión más capitalista propia de subjetividades neoliberales que tiene que ver con la maximización del rendimiento, ¿no? No están esos límites insospechados a la entrega a la producción. En ese sentido, pues nada, agradeceros que me hayáis escuchado, una vez más agradecer a Raúl y al museo por organizar una sesión y sobre todo por invitarme a este espacio. Y luego, muchas gracias. Ahí. Recuerdo que bueno, pues nada, que muchas gracias también por ajustarte a tiempo y por hacer esta relación con el museo y acabo de interesar también un poco de trasladar. Y no sé si hay preguntas. A ver si consigo.
hecho, el recorrido un poco por la historia de la muerte autoinfligida y sumamente interesante el aporte que hace de vincular en la actualidad, no solamente, bueno, hace unas décadas, a la cuestión nacionalista japonesa, sino también hoy a la cultura de la empresa, ¿no? Y todo con el sentido del autosacrificio, todo esto que implica. Pero yo lo que te quería preguntar, claro, entiendo que en tan poco tiempo no se puede hablar de mucho ni de todo, pero si nos podrías hacer algunos apuntes desde una perspectiva de género, porque claro, entiendo que de dónde nace esto sí que tiene que ver con la figura, una figura eminentemente masculina como era la de los samuráis, pero si esto también afecta en la actualidad o en el recorrido en el tiempo a mujeres de forma diferente o no afecta, o eso, una pequeña reflexión vinculada a las cuestiones de género. Y gracias. Interesante. Pues lo que suele pasar, ¿no?, en investigaciones, está tan presente el género que nos olvidamos que está ahí, ¿no? Efectivamente, quizás tenga que explicar al principio de forma más significativa, ahora se está hablando de un tipo de suicidio muy vinculado a la figura masculina. De hecho, el suicidio en Japón es evidentemente masculino. De hecho, la proporción es que por cada 4 suicidios consumados de hombres hay una mujer. Si bien actualmente pues, aparece ahí como una mayor aumento de mujeres. Sin embargo, es interesante porque, claro, la propia construcción o visión reconstructiva del samurái no es solo la de el guerrero masculino, sino también de la unidad familiar que constituye el samurái. O sea, la propia mujer es parte, la pareja de samurái es también una samurái. Y de hecho hay una narrativa muy interesante, hay dos narrativas muy interesantes. Una primera es mítica, que en Japón es muy habitual, según cierta tradición, justificar que todo acontecimiento y todo evento se explica en base a un mito, ¿no? a un acontecimiento pues, que ocurrió en y de hecho el registro más antiguo que se tiene de la apertura del vientre es de una diosa japonesa. No es de un japonés. No es de una diosa doméstica japonesa de la prefectura, en la cual, pues, para resolver una disputa marital, en este caso, se practica la apertura del vientre. Porque la asociación de la apertura del vientre es una expresión de pureza. No hay nada que esconder. Saco mis tripas, es bastante visual, saco mis tripas para demostrar, pues, en este caso, mi inocencia, mi verdad o mi rigor. Entonces, por la parte mítica tenemos ese referente que queda invisibilizado, ¿no?, por cuestiones marciales, y sobre todo la figura de la última samurái, que es Takeko. Porque todos vendrá la idea de cuando se habla del último samurái, de la película de Tom Cruise, ¿no?, pues bueno, de la rebelión de Saigo, frente al emperador, muy nostálgico, todo muy romántico, y que realmente se habla de como el último seppuku en términos estrictos. Si bien ese samurái no se practica seppuku, recibe una herida de bala y incluso alterno de la golpe de bala. En ese entonces se suicida igual. Sin embargo, una de las samuráis, porque había mujeres samuráis, mujeres guerreras, muchas todavía, en 1968 se practica la apertura del vientre. Y estas, tras una especie de combate. De hecho, si buscáis la figura, que es increíble, o sea, ahora tiene unos entresijos que Nakama. Si la buscáis, hay fotografías de ella y de modelos que la emulan en el siglo XIX, como esa imagen un poco exótica, ¿no?, de la samurái. Pero al fin y al cabo, la idea, obviamente, de la construcción nacionalista interpela a la cultura patriarcal, varonil, y en el caso japonés es que no puede ser mucho más antropocéntrica. O sea, los movimientos japoneses son profundamente eurocéntricos y profundamente centrados en cosmociones violentas,
simbólicas y en expresiones de ese tipo. Entonces, en ese sentido, yo creo que sobre todo estas visiones no son nacionalistas, sino también más pegadas a la cultura de la empresa, hablan de eso, ¿no? Que es el gran problema de los hombres en Japón, que es su progresiva soledad, su progresivo aislamiento dentro de unas lógicas que hacia se contraponen, ¿no? Que es una idea de respeto a una colectividad que al mismo tiempo ya no existe, porque se centra en el individuo como sujeto del emprendimiento y como trabajador autónomo. Entonces, en ese sentido, no sé si me he ido por las ramas al respecto, te quería agradecer el comentario porque es profundamente auténtica la visión de vosotros. Y de hecho, hago el apunte, se tiene a hablar de un tipo de ritual suicida, que es el Jigai, que es el mal llamado suicidio de la mujer de Shanghái. Pero se ha confundido que ese gesto ritual no es el de la mujer abriéndose el cuello, no, ese gesto abre el cuello. Lo que pasa es que tanto un varón como un hombre. Es algo que se tenía confundido, porque la mujer Shanghái por lo general no tenía mandato, a menos que ella quisiera. Que si ella quisiera, podría abrirse el cuello o no abrirse el cuello. Es muy visual. Yo recuerdo buscando también en los fondos aquí del museo, una de las preguntas que hiciste a la conservadora era si no hay si no son una pareja, no una familia dentro de la fotografía, ¿no? No había, pero sí que buscaba esa figura, ¿no? Que está relacionada también. Por eso que he dicho de la visión familiar. ¿Alguna pregunta más? Bueno, me va a dar Bueno, pues yo un poco, sabiendo un poquito, conociendo que tu tesis es algo más amplia y es de esta comparación, ¿no? Oriente, Occidente, bueno, y que has estudiado estos otros casos dentro de Oriente, no sé si me equivoco, las Filipinas, un poco relacionándolo, no sé si, vamos, son países que a priori, al menos desde aquí, pues no se han relacionado con estas prácticas. ¿Hay alguna influencia en eso de la proyección que hemos hecho desde Occidente y la autoproyección de ellos mismos que ha influido en la práctica del suicidio o el mal llamado suicidio en otras culturas? Yo creo que no hay ningún tipo de duda. Sobre todo en el caso japonés, claro, al final, tampoco diría que es una mente o una cultura completamente colonizada en términos culturales, contextos, ¿no? Que más en África, en América Latina, pues las subjetividades coloniales están mucho más presentes, ¿no? Y que las mujeres están ahí. Y además, Japón está en condición de que a sí mismo es una potencia colonizadora. Pero lo interesante es ver cómo se produce esa liberación, ¿no? Esa transculturación de cómo la visión arquetípica de antaño se torna en una conducta moderna, que repito, el suicidio ritual era de una y el suicidio de los griegos estaba fatal visto. Un ciego no podía matarse, porque era una posesión del señor celular, y solo podía morir si se la mandaba. Pero no podía practicarse de la autofelicidad a menos que se dijera. De hecho, era más común que les ejecutaran a que les dejaran practicarse este tipo de encuentro. Porque al final era una suerte de ritual de honor, ¿no? Según esa visión actual. Pero la visión actual, yo creo que se ve muy bien en la propia terminología del suicidio japonés, ¿no? Que tiene el jisatsu, disculpa si le pongo así como muy con los términos, tiene el jisatsu, pero también tiene el jisi, que es la automuerte, que tiene que ver con una razón de apoptosis, que es como la muerte celular. Entonces ellos mismos tienen como esta alternación de conceptos en la cual pues se produce una translocación de una visión muy occidental. Y yo repito un poco lo que dije antes, el ji en japonés no es exactamente el yo, tampoco es el self.
más claro el self en inglés. Entonces, a mí me parece muy interesante la historia de ese concepto, que es muy actual, porque no existe realmente a siglo XIX, en la cual pues, sí que se puede hablar de, como de un aterrizaje de una mentalidad occidental. A la hora de entender, bueno, la muerte del yo, ¿no? O la voluntad hacia la muerte, pero entendido de esa forma tan devolutiva de otros, ¿no? Que es lo que en Japón lo que produce ese debate, ¿no? tan entendido y tan intenso que se aplica a esto del mundo, porque los psiquiatras antes se quedaban a la cabeza, no tenían que entender por qué se produce eso. Y por cerrar la alusión, sí, yo miraba los casos de Filipinas, pero porque los sociólogos y antropólogos de principios del siglo XX prestaban especial atención a cómo se veía el suicidio en las diversas islas del archipiélago filipino. El hecho Malinowski tiene, cuando se habla de antropología, tiene varias notas en las cuales trata de ver esta visión para la cual el suicidio como tal no existe en nuestro mundo. Y también lo ponen en comparación pues, bueno, con los elementos de Filipinas, en los cuales pues, el suicidio como tal no es parte de un deseo de muerte, sino que tiene que ver con una deuda con los ancestros. O sea, al final se van a la cosa cabeza porque no entienden cómo lo que en Occidente se llama de una forma y se ve de esa forma, en esas culturas muy distintas, no se percibe como tal. Que es algo que actualmente los antropólogos han tratado de notar el caso filipino porque sí que existe el suicidio en Filipinas. Pero, claro, son tantos los matices y los dialectos que nombran ese tipo de muerte de una otra forma, que tiene con un ritual que no es tan visible como podría ser en este caso, que da lugar a significados dispersos, que en términos de salud, ¿no? O intervención más de política de salud, pues es muy compleja, ¿no? Para gobiernos contemporáneos que se encuentran la política más occidental. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, me ha encantado, muchas gracias. Y lo que sí quería comentarte, que esta visión, como una reflexión, como el suicidio casi como un privilegio del varón, ¿no? O sea, me ha parecido como nunca lo había enfocado yo desde la psicología, que trabajo desde otro punto de vista y lo he visto de otra manera, con una mimetización social de los adolescentes, o sea, lo más social que puede llegar, salvo a la gente de trastorno mental. Pero estaba viendo que en nuestra cultura, no sé si te parecerá a ti también, como que hay ese tipo de suicidio, como que tenemos un solo nombre, tendríamos que poner varios, como hacen los japoneses. Lo estaba asociando al suicidio que nos hemos acostumbrado, y yo creo que también tenemos que tomar la pastillita antes de que lo cojan, ¿no? Entonces, antes de que llegara la tortura, y no lo habíamos visto como un autosuicidio en este sentido. O sea, yo no me hablo en las tripas, pero me tomo la pastillita como un veneno. Entonces, a mí me parece una similitud tremenda con esa situación, ¿no? Porque, bueno, pues me ha hecho pensar esa relación, no sé cómo lo ves, pero me parece que también es un mandato de esta sociedad patriarcal hacia el varón de darle ese privilegio para suicidarse. Pero como tú dices, si tú te suicidas en nuestra cultura y eres encima religioso, te excomunican. O sea, y en cambio te premian porque tú te matas antes de que te cojan. Y a ver, creo que tiene mucha relación. Me has hecho pensar en todo esto, no sé cómo lo estudio, pero vamos, me parece muy parecido. Esto es para debatirlo con bastante sosiego y sobre todo tiempo. No diría, o sea, yo por lo menos no diría que es un privilegio del varón. O sea, será permitido, será forzado, no sé, me parece
esa lectura que es bastante... es interesante, ¿no? Porque la lectura es muy nutrida, pero que al final, claro, en el contexto japonés tiene que ver, no sé si tanto un privilegio o un coste, ¿no? De sus propios privilegios dentro de la propia estructura patriarcal y demás. Claro, estos dos espías que toman la pastilla, sí, tiene que ver con esa idea del autosacrificio, ¿no? De que no te cojan antes de tiempo, etcétera, etcétera. Una visión mítica, ¿no? Muy heroica a su modo, pero yo realmente en el contexto occidental, claro, las lógicas y las racionalidades que tratan, porque yo tampoco quiero centrar como que esto explica tal cosa, ¿no? Sino abrir reflexiones más que establecer con una determinada, pues obviamente, cultura emocional, por razón de género, ¿no? Que tiene que ver pues, con los procesos distintos. Yo creo que el Occidente está tan castigado, es tan tabú el suicidio de varones como de mujeres, pero se van a hacer circunstancias en las cuales, pues, creo que los matices dan lugar, pues, a que se producen más en unos que en otros, y a su vez, porque los intentos son más en mujeres que en hombres. Porque vemos que hay más muertes de hombres que de mujeres, hay más intentos de mujeres que de hombres. Todo el debate y todo el detalle de los diagnósticos y los infradiagnósticos, los subdiagnósticos y los diagnósticos equivocados. En ese sentido, claro, la cuestión de género que claro, yo la tesis la trata de abordar. Es verdad que no de una forma tan profunda como me hubiese gustado, pero claro, es que ya meterte a estudiar el concepto de la genealogía, la propia etimología, la tesis me interrumpo a examinar por qué la muerte de Sócrates no es un suicidio, aunque luego se haya modificado. Motivos puramente etimológicos y sobre todo contextuales. Como el griego clásico no lo nombra como tal, así que no tiene ningún término. Entonces, claro, ¿es tanto el género lo que explica el suceso o es parte del contexto? Que es lo interesante del caso, o los casos japoneses, el motivo y el contexto. Que pues en Occidente, pues, a veces se tiende como a aspirar, y también porque tenemos esta lógica que tras ser muy racionalista, muy empirista, muy de causa-consecuencia, ¿no? Pues ha ocurrido esto, pues ocurrió esto, pues entonces esto le llevó a tal suceso, y no siempre es así, ¿no? A joven había dado un melón del debate. Cuando se habla de la asociación entre suicidio y desahucios, yo considero que esa relación muy espuria. En el sentido de que hay más cosas que el desahucio que llevan a suicidio, aunque se puedan producir suicidios por una situación de desahucio. Si bien son los que menos, no son explicativos de una gran mayoría. Pero esto se ve un poco aquí en este debate, esa reflexión de, pues, al igual que en Japón, ahora está cambiando, ¿no? Cuando están tratando de llevarlo al terreno más propio de la clínica y de la psiquiatría. Pero como antes se explicaba que el 60% de los suicidios en Japón se deben a causas culturales, en Occidente se dice que el 90% de los suicidios será por circunstancias psiquiátricas. Que luego, pues, se desmiente, se critica y se ve que exactamente no es así. De hecho, en Japón, pues, tiene ese debate ahora mismo, el cual, pues, tiene a desmontar, pues, el propio mito de que Japón es una nación suicida, ¿no? Esa visión incluso mítica, ¿no? Y de hecho, os invito a revisitar los mitos japoneses porque me voy a entender muy bien por qué parte de esta filosofía y estética de la muerte es de otra forma tan violenta. Es muy, muy violenta. Para ellos no, pero para ellos también lo es, ¿no? Pero, digamos,